Mega Noticias Torreón. 100 palabras de Víctor Hugo Hernández. La expresión "no tienen llenadera" encuentra su significado máximo en lo último que nos enteramos de la política. Aunque prometieron abrir espacios ciudadanos, el frente opositor terminó dando candidaturas plurinominales de diputados y senadores a personajes que apestan y que han desprestigiado la política. Así veremos, los guste o no, a Vito Moreno, a los Manlio Feltrones, a los Marco Cortés, Ricardo Anaya, Rubén Moreira, Jorge Romero, Francisco Cabeza de Vaca, entre otros personajes con negros historiales. El mensaje es doble y hasta triple. No se trata de apoyar a Xóchitl, sino de sobrevivir, mantenerse en el presupuesto a costa de lo que sea. Va también la imperiosa necesidad de preservar la impunidad. O dirán otros, la necesidad de que la Cámara de Diputados tenga gente con experiencia. También las nominaciones nos enseñan lo distante que están los partidos políticos de los ciudadanos. Mundos diferentes, con valores diferentes y con metas completamente diferentes. Pobre México, pobre Xóchitl. Qué gusto que esté con nosotros en una emisión más de Olla de Grillos y a Fondo, en este inicio de fin de semana, en donde, como siempre, tratamos de analizar aquellas notas, sucesos que, a juicio de nosotros y de usted, naturalmente, merecen ser comentados y analizados más en detalle, con más profundidad, cosa que a lo que no se puede a lo largo de la semana, por la vorágine que implica la nota del día a día. Y sin duda uno de los eventos locales más importantes este fin de semana, particularmente que tuvo su culmen el pasado miércoles 31, fue el proceso electoral de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien pues en un proceso que ya comentaré con ustedes, acudió a las urnas para votar por un proyecto único, por un candidato único para elegir el nuevo rector de la universidad, con todo y sus lecturas y lo que implica. Esto nos lleva a hacer un breve análisis o un análisis más completo de cuál es el papel de la Universidad Autónoma de Coahuila en cuanto a los recursos que consume, en cuanto a lo que genera como egresados y, en fin, y la situación que guarda. Este proceso no ha estado exento de inconformidades y de molestias. Así que vamos a hablar todo eso a lo largo de esta emisión, si usted me lo permite, y abro la carpeta informativa haciendo contacto con Gerardo Hernández, director de Espacio 4, compañero mío de este programa, que está en Saltillo y que pues tiene lo último de lo último. Gerardo, te saludo con afecto. A la audiencia, muy buenos días. Efectivamente, un proceso accidentado. En Coahuila no ocurría esto desde 1982, cuando el gobernador de Las Fuentes asume el poder. Hay una elección inmediata en la universidad. Hay un conflicto que genera la renuncia del rector Valeriano Valdés Valdés y se nombra un interino que evidentemente era muy amigo del gobernador de entonces. Me refiero a Jesús Ochoa Ruesga. Este movimiento surge en vísperas justamente de la elección de rector, el día 31. Este conflicto se presenta el día 30 con una agenda más allá de lo universitario, una agenda política. Están demandando nuevas elecciones con otros candidatos, rechazan a Octavio Pimentel, más que por falta de capacidad o de experiencia universitaria, por presuntas acusaciones de violencia de género. Entonces, esta es una acusación muy delicada. Claro. Este rector pues, se ha formado en los últimos años en la universidad, es evidentemente con el visto bueno del gobernador Manolo Jiménez, claro. Justo que en Coahuila, como pasa en las universidades, el gobernador decide quién será el rector. Sin embargo, en este caso hubo oposición, continúa el plantón frente a la rectoría, continúa el bloqueo en el Boulevard Carranza aquí en Saltillo, y esto genera un caos vial, pero lo más importante, insisto, es el conflicto universitario. Es el segundo que se le presenta al actual gobernador en este lapso idílico de los primeros 100 días. El primero fue la desvelación por parte del presidente del PAN, Marco Cortés, de un acuerdo subrepticio entre el PRI y el PAN para darle a Acción Nacional notarías públicas, diputaciones y cargos en la administración. Esta es
vista en un escenario mayor, en un horizonte más amplio, el bautismo de fuego del gobernador Manolo Jiménez. 2 conflictos en menos de un mes son muchos para tan corto tiempo que ha transcurrido de este gobierno, y es un aviso al gobernador de que debe revisar su gabinete, el gabinete político sobre todo. El gabinete del actual gobernador es muy joven, falta experiencia, entonces esto refleja falta de control político, de previsión de conflictos. Entonces es una situación que puede escalar y que puede generar una crisis política en Coahuila. Claro, es una lectura, claro, muy interesante. Ahora, en el contexto de que finalmente hemos vivido una hegemonía priista, Coahuila no ha vivido la alternancia, pues se da por sentado que muchas anomalías se ven como normales y naturales. Y esto me refiero en el contexto de la propia universidad, porque con frecuencia se dice Universidad Autónoma de Coahuila. Pero yo creo que hoy, más que nunca, ese concepto de autonomía está muy alejado de lo que realmente representa, al menos en Coahuila, ¿no lo crees así? Efectivamente, es una autonomía académica, una autonomía de manejo interno, puesto que financieramente depende del gobierno federal y del gobierno estatal. El pliego petitorio plantea justamente que el PRI y el gobierno deje de meter las manos en la universidad. Esto tiene una connotación política que va justamente en esa dirección, en tratar de generar un cambio desde diferentes sectores en Coahuila ante la falta de alternancia. Es un conflicto no menor que merece la atención. La peor respuesta que puede dar la autoridad política es descalificar este movimiento. Claro. Se ha dicho que hay intervención de Morena en el conflicto, no se ha demostrado. Y hay un video donde un grupo de jóvenes de la universidad se dicen entre ellos que no deben dar ninguna declaración a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en algunos casos se tergiversa una declaración, claro, y se aprovecha cualquier coyuntura, cualquier resquicio para tratar de vincular a partidos políticos. Entiendo. Pues muy interesante estos, digamos, estos vientos libertarios, ¿no?, que se están dando dentro de una universidad que merece todo nuestro respeto, pero que también es indudable, merece, al igual que otras instituciones, asumir más su papel crítico, ¿no?, ajeno a los poderes, ajeno a los intereses de los partidos y sobre todo ajeno a ser un brazo extendido más del gobierno del Estado, independientemente de que reciba recursos de ellos, ¿no? Oye, aquí hay un columnista, Orestes Gómez, donde dice que la universidad es una escuela de cuadros del PRI. Recordemos que hace unos cuantos meses hubo otro movimiento similar en el Tecnológico de Saltillo, en protesta porque la explanada de esta institución se utilizó para montar una zona VIP para funcionarios públicos, estatales y municipales durante un concierto, y que hubo ahí consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas. Los jóvenes del Tecnológico hicieron un plantón, cerraron el Boulevard Carranza durante 10 días y tuvieron como resultado la renuncia del director del Tecnológico de Saltillo. Este proceso, esta protesta en Saltillo, en la universidad, deslegitima la elección del rector Octavio Pimentel. Tiene que haber una auténtica apertura e, insisto, no caer en el error de descalificar un movimiento universitario legítimo. Entiendo. Muy interesante esta reflexión, mi querido Gerardo. Muchas gracias, Gerardo, por esta participación tuya. ¿Cómo estamos en cuanto a el cierre de Espacio 4 en su próxima edición? ¿Cuál es el último número que tenemos? Bien, ya te haré llegar en unos minutos más la versión digital, y físicamente llegará a tus manos y del público este mismo sábado, hoy justamente. Este sábado estrenamos número de Espacio 4. Así es, efectivamente. Espero que ya lo estemos viendo en portada. En cuanto lo tengas, mándamelo por correo, por favor, o por WhatsApp, para tenerlo aquí a la mano. Muchas gracias, Gerardo. Con mucho gusto. Muy buenas noches a ti, Víctor, a toda la audiencia. Feliz fin de semana. Gracias, Gerardo Hernández, director de Espacio 4 y analista de este programa también. Vamos a una pausa y seguimos con el mismo tema. Gracias por acompañarnos.
palabras de Víctor Hugo Hernández. La expresión "no tienen llenadera" encuentra su significado máximo en lo último que nos enteramos de la política. Aunque prometieron abrir espacios ciudadanos, el frente opositor terminó dando candidaturas plurinominales de diputados y senadores a personajes que apestan y que han desprestigiado la política. Así veremos, nos guste o no, a Lito Moreno, a los Manlio Beltrones, a los Marco Cortés, Ricardo Anaya, Rubén Moreira, Jorge Romero, Francisco Cabeza de Vaca, entre otros personajes con negros historiales. El mensaje es doble y hasta triple. No se trata de apoyar a Xóchitl, sino de sobrevivir, mantenerse en el presupuesto a costa de lo que sea. Va también la imperiosa necesidad de preservar la impunidad. O dirán otros, la necesidad de que la Cámara de Diputados tenga gente con experiencia. También las nominaciones nos enseñan lo distante que están los partidos políticos de los ciudadanos. Mundos diferentes, con valores diferentes y con metas completamente diferentes. Pobre México, pobre Xóchitl. Hey tú, celulover. Sí, tú, que derrochas amor por los chats sin mirar a quién. Que reenvías todas las publicaciones de perritos perdidos. Que felicitas a todos en sus cumpleaños y te sumas con tu novia a cuanta tendencia aparece. Cámbiate a Megamóvil, porque el amor necesita más personas como tú, con sus celulares conectados al corazón. El amor es conexión. ¿Sabes por qué sí jalo a ser funcionaria de casilla? Sí jalo porque defiendo mis derechos y porque el funcionario de casilla vigila que sean unas elecciones limpias y transparentes. Sí jalo porque si no participamos nunca vamos a avanzar. Yo sí jalo porque la verdad, la indiferencia no nos ha funcionado. Si me invitan a ser funcionaria de casilla, yo sí jalo. Contrata el nuevo servicio Full Connected Home de Mega y cámbiate al futuro. Full velocidad, conexión por fibra con Wi-Fi 6, full cobertura, full entretenimiento. Vive una experiencia full Connected Home de Mega. Todo por solo $1,000 al mes. Y aquí en la comarca lagunera, este proceso de elecciones de la Universidad Autónoma de Coahuila también ha tenido sus repercusiones. Jorge Espejel, has estado al tanto de ese tema, tu calidad de jefe de información de Mega Noticias y de Redes Poder. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a este proceso interno, este proceso de la Universidad Autónoma de Coahuila? Sí, pues buenos días. Quería acuñarlo como Fidel Velezquiano, ¿no? O sea, o López Portilliano también podría ser, ¿no? Que vamos a convocar elecciones, vamos a hacer candidatos de unidad, un gasto para poner urnas y convocar a la gente, movilizar, pues para nada más oficializar lo que ya está decretado desde antes. En este caso que Octavio Pimentel va a ser el nuevo rector de la universidad, pese a las protestas, hermano del secretario de Gobierno de Coahuila, y carga denuncias también por temas de violencia de género y demás. Pero bueno, así es la situación en la Autónoma de Coahuila, siempre ha sido así. Lo que sí me llama la atención es que el estudiantado como que se está empezando a organizar de manera más sólida. Estamos hablando de que en 2018, cuando eligen a Don Chava, un saludo a Don Chava, que fue invitado al gabinete de Manolo, a ver en qué lo meten, ganó con el 88% de los votos. Y estamos hablando que ahora Pimentel ganó con el 69%. ¿Qué quiere decir? Que va creciendo este grupo de personas que no se están dejando cooptar y que están pensando en nuevas elecciones, o sea, en elecciones reales. Sí, porque con un porcentaje menor se anula una elección, ¿no? Y luego, digo, no quiero extenderme mucho, pero los argumentos que de pronto da la autoridad, de pronto creo que los gobernantes creen que la ciudadanía es tonta, ¿no? O retrasada. Entonces, o estúpida, por decirlo. Entonces, Manolo Jiménez dice que son gente afiliada a Morena los que están reventando. O sea, no se da cuenta que lo que están criticando es que hay una elección con candidato único. Claro. Si fueran de Morena o del Verde, no importa. El hecho en sí que se tacha democrático no lo es. Entonces no puede ser con esos argumentos. Todo esto forma parte absurdo. de una cultura priista de años. De ¿no? toda la O sea, vida, ¿no? toda la Y vida cooptando una del universidad que al final son instituciones que deben servir para generar cabezas inquietas, para promover el pensamiento, crítico, la crítica y la propuesta. Sin embargo, no lo ves así. Es una universidad muy domada, ¿no? Y hicimos esta semana un par de trabajos con respecto a la Autónoma de Coahuila. El primero de ellos tiene que ver
con cómo dejó financieramente a la institución don Salvador Hernández Vélez, que es matemático, pero que acarrea 7 denuncias, no él, sino la universidad, diversos departamentos, por irregularidades, observaciones financieras de la Auditoría Superior, que trascendió una denuncia y que superan los 4.800 millones de pesos, no es cosa menor. Entonces vamos a ver la siguiente información. El periodo de Salvador Hernández Vélez como rector de la Universidad Autónoma de Coahuila cerrará con 7 carpetas de investigación que suman más de 4.800 millones de pesos de recursos cuyo destino aún se desconoce. En donde hemos estado platicando sobre la situación que guarda la educación superior en el estado de Coahuila, no solamente de la Autónoma de Coahuila, no de las tecnológicas, las politécnicas y los tecnológicos, para efecto de que pues podamos tener y contar sobre todo pues con los apoyos correspondientes. Mientras el rector sigue solicitando apoyo financiero, el tomo 1 del informe de seguimiento de resultados de fiscalización al primer semestre de 2023 de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila contiene 7 carpetas de investigación fincadas contra la Universidad Autónoma de Coahuila para averiguar la procedencia de millones de pesos en recursos públicos. La Auditoría Superior del Estado, en materia de carpetas de investigación provocadas por 7 denuncias, acumula averiguaciones por 4.817.651.039 pesos, es decir, poco más del presupuesto que recibe la universidad por un año completo de ejercicio. Pese a las irregularidades observadas del 2021 a la fecha, la postura de la universidad sigue enfocada en reclamar los recortes presupuestales de la federación. Porque hay universidades que reciben 100% de recursos federales de apoyo, otras reciben del 80 y tantos, otras el 70, otras el 60, y nosotros somos 5 universidades que solo recibimos el 50. Es decir, tenemos un esquema de financiamiento federal inequitativo. Para Hernández Vélez, no es justo que la Universidad Autónoma de Coahuila reciba de su gasto el 50% de participación federal, por lo que buscará dejar las bases para que al menos, llegue hasta el 70%. Cabe destacar que para el ejercicio 2024, la Universidad Autónoma de Coahuila cuenta con un presupuesto de 3.827.771.000 pesos, cifra superior a los 3.609 millones de pesos asignados para el municipio de Torreón. Mega Noticias, Jorge Espejel. Y ojo, o sea, la Universidad Autónoma de Coahuila para este año, el 24, como se mencionó, tiene para ejercer 3.400 millones de pesos para un universo de un poco menos de 40,000 estudiantes. Cosa que no tiene ese recurso ni el municipio de Torreón Saltillo. Tiene 2.900. Ni ¿no? Saltillo. Entonces, para que se dé una idea de la dimensión presupuestal que tiene esta universidad, que paga de hecho, dobles es la plazas. instancia que más dinero recibe de todas, Sí. ¿no? Entonces, la gran propuesta, lucha de Salvador Hernández Vélez, don Chava, es que suban las participaciones federales en favor de la universidad. Es decir, actualmente el 50% de su recurso lo da el Estado, el 50% lo da la Federación. Hay universidades que reciben 70-30, o sea, 70 Federación, 30 Estado y demás. Él está buscando o dejó las bases sentadas para que en un futuro la Federación le dé más dinero que lo que aporta el Estado de Coahuila. ¿Pero para qué? ¿No? O sea, es increíble la fuga de dinero que se registra en esta universidad. Y bueno, la segunda pieza que preparamos ya tiene que ver con esta elección simulada, con candidato único, y que ni siendo candidato único hayas logrado el 70% de los votos también llama la atención. Y bueno, esto también resalta, insisto, la importancia política que tiene la universidad para el hoy gobernador Manolo Jiménez. Vamos a verlo. Durante las primeras semanas de febrero, Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, entregará la estafeta a su sucesor, personaje que llegará, como se estilaba en el México del siglo XX, como candidato único, situación que generó malestar en la comunidad estudiantil. Él es sobrino del secretario de Gobierno del Estado de Coahuila. Entonces, considerando los antecedentes que por alguna razón, que creemos que no es coincidencia, la mayoría de rectores han tenido nexos con el Partido Revolucionario Institucional, que siempre es parte del gobierno estatal, pues creemos que es una muestra de la imposición que tiene el gobierno del Estado ante nuestra Universidad Autónoma. El malestar se enfoca en Octavio Pimentel,
Candidato único con antecedentes de denuncias por violencia de género e íntimamente ligado al partido que cumplirá 100 años gobernando en Coahuila. Y por ahí de febrero, usted lo comentó, que pues vienen nuevas elecciones y habrá un nuevo rector. Pues nos daría mucho gusto que se incorporara con nosotros al equipo del gobierno del estado para que nos ayude con los temas de educación. Las protestas por la imposición de Octavio Pimentel como rector de la universidad están brotando. En Saltillo documentaron agresiones contra estudiantes que se manifestaron de manera pacífica. En Torreón, un grupo de estudiantes también bloquearon el Boulevard Revolución frente a la coordinación ubicada en la intersección con la calle Comonfort. Pregunta, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Se supone que por medio de elecciones debemos elegir a nuestro rector, cosa que a final de cuentas pasa simuladamente, porque si nos imponen un rector único con nexos tan fuertes con los factores políticos del Estado, obviamente es una fuerza que no podemos combatir a través de la vía democrática. La autonomía de la universidad estatal es una fantasía. Los rectores siempre han sido soldados aliados al PRI, imposición de los gobernadores, candidatos con adversarios fantasma. La imposición de Octavio Pimentel es solo la punta del iceberg. Financiera y políticamente, la institución vive tiempos de crisis. Mega Noticias, Jorge Espejel. Interesantes trabajos, mi querido Jorge, ¿está bien? Fíjate que conclusiones tuyas de esto. No, que no es nuevo. El año pasado hubo protestas fuertes, la recordarán ustedes cuando tuvo a bien, ya es que al exgobernador Riquelme, seguramente futuro senador, le gustaban mucho las fiestas, ¿no? Entonces, en las fiestas patrias organizan un grito en la explanada del Instituto Tecnológico de Saltillo, junto con el alcalde de Saltillo, José María Frausto, y demás autoridades, y se ponen una buena guarapeta en un edificio histórico y los estudiantes se manifiestan, toman la universidad, bloquean calles, exigen la destitución de la rectora del instituto, que finalmente se da. Y después Miguel Riquelme medio se disculpa, pero medio dice que exageraron, y ahí murió el asunto. Pero estamos viendo que en Saltillo al menos los estudiantes se están empezando a mover más, están exigiendo respeto a su espacio en donde se educan, y también pues más garantías democráticas, ¿no? Y en Torreón también ya está empezando a contagiarse ese espíritu que al final así debe ser un estudiante, ¿no? Por supuesto. Debe ser crítico. La época de estudiante... Y después también, pero... Y de izquierda, y debe de ser también contestatario, y debe ser revolucionario. Para eso es la juventud, precisamente para generar esos cambios, ¿no? Sin embargo, te digo, vivimos en este estado una cultura priista que terminó haciendo que las universidades, la mayoría, no generalizo, pero la mayoría de las universidades sean completamente acríticas y apolíticas. Y para que se escuche más y penosamente más en la Huaca. Más de martillo amarillo, más de chairo. No, cuando ya creces y te enajenas tu tiempo, ya te vas componiendo. Los valores que te llevaron a decidir algo. Alguien dice, positivo, ¿no? Por ahí esa frase, ¿no? Dice, el joven que en su juventud no es comunista o socialista está en el error, pero el adulto que de grande es comunista o socialista también sigue en el error. Sí, claro. Cosas pues. Muy bien, gracias por estas piezas, Jorge. Y bueno, tenemos la participación de Luis Alfredo Medina, del CCI, que también hizo una reflexión, platicó con nosotros en el espacio informativo de Mega Noticias del pasado jueves, y vale la pena escuchar el análisis que hace de los dineros que cuesta la universidad y también de los egresados. Vamos a ver esta parte que se la pedimos al noticiero de Mega Noticias del jueves pasado. Su área de investigación nos ayuda muchísimo en este tipo de trabajos que ya ellos han analizado. Luis Alfredo, te saludo con afecto. Buenas noches. Dos aspectos que me gustaría ver contigo acerca de esta institución tan importante. Uno, los recursos, los dineros que implica, y dos, después un poquito el destino de los egresados. Realmente los egresados tienen áreas de oportunidad. Tú decides por dónde empezar, te escucho. Así es, Víctor Hugo. Pues mira, el tema del presupuesto es algo bastante interesante porque es una universidad que recibe ingresos por parte de la Federación y del Estado, es decir, es una institución de estudios superiores que nos cuesta prácticamente a todos los coahuilenses.
Para el año 2023, la Universidad Autónoma de Coahuila recibió un presupuesto de 3,626 millones de pesos, presupuesto que es incluso superior al de la ciudad de Torreón o al de la ciudad de Saltillo. De ese tamaño es el presupuesto para la que también es la universidad con más estudiantes en todo el estado. Con respecto al 2022, tuvo un incremento de más de 217 millones de pesos, es decir, cada año a la universidad, por la matrícula que está incorporando a sus planes de estudio, pues está recibiendo más recursos. Y lo que nos llama la atención a nosotros como centro de investigación, pues es que de estos más de 3,626 millones de pesos, el 86.3% se destina a la nómina de la universidad. En contraste, el 11.3% se destina a rubros como servicios generales, es decir, pago de internet, agua, luz, etcétera, mantenimiento de sus instalaciones. 1.5% del presupuesto se destina a materiales y suministros. 0.4% se destina a transferencias y ayudas a estudiantes y el 0.5% al mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. Entonces, como pasa en muchas instituciones gubernamentales, la gran mayoría de los recursos de la universidad son para el pago de la nómina. Caray, como que se repite esa constante, ¿no? En instituciones en donde entra el dinero público y el dinero con cierta mentalidad de tipo gobierno. Sirve más para dar empleos, para mantener burocracia, que pues para mantener áreas que deberían de ser por obligación mucho más privilegiadas, como por ejemplo la infraestructura pública, o podría ser la calidad de los estudios de investigación. En fin, es impresionante, más del 86% se va a nóminas. Así es, estimado Víctor Hugo, y lo que nos llama la atención en este sentido, pues es que hay muchas escuelas que carecen de ciertas cuestiones de infraestructura, muchas otras están en óptimas condiciones. También hay muchos estudiantes que necesitan becas que les permitan poder continuar con sus estudios, además de los estímulos que ya se otorgan, pero desafortunadamente la gran mayoría del presupuesto de esta universidad, como la gran mayoría de las universidades en nuestro país, se va a la nómina. Bien, Luis, y pasemos al tema de los egresados. El nivel de colocación, la calidad del estudiante que egresa, ¿cómo lo podrías calificar? Hay un parámetro. A eso iba. Sí. A eso iba, mi estimado Víctor Hugo, a esta parte contradictoria, ¿no? Por un lado se tiene mucho dinero, pero los resultados no siempre son los que uno esperaría. En el caso del último resultado que nosotros analizamos de los exámenes general de egreso de la licenciatura, el 66% de los estudiantes que presentaron este examen, es como un examen de egreso, no sacaron testimonio, es decir, no aprobaron este examen de egreso. El 30% sacaron un testimonio satisfactorio, es decir, lo aprobaron, y el 5% sacó un nivel sobresaliente. Es decir, pues prácticamente casi 7 de cada 10 estudiantes que egresan no cumplen con este requisito de aprobar un examen general de egreso. Te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias, Luis Alfredo. Creo que es un tema que vale la pena luego, posteriormente, si me lo permites, ver más en detalle. Claro que sí, mi estimado Víctor Hugo. Fuerte abrazo a todo el auditorio. Fuerte abrazo, Luis Alfredo. Gracias por esta conversación. Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del CCI Laguna. Y qué datos tan interesantes nos da. Vale la pena reflexionar en ellos. Buenas noches. Bien, pues llegamos así al final de esta emisión. Gracias, Jorge, por esta explicación. Creo que nos queda un poquito más claro el contexto que juega aquí en la universidad. Y ya nada más dejar en claro, tenemos una universidad pública y ¿cuántos? Propuestas académicas, tesis, descubrimientos, proyectos a raíz de investigación han sacado, sí, que estén en práctica, ¿no? La investigación. Porque para eso son también. Uno de los papeles de la universidad no solo es educar, sino es también la investigación. Creo que hay poco de eso. En fin. Gracias. Que tenga buen fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos la próxima semana.